Y ahora sí, ya seguimos con la clase de primer grado. Me imagino que fueron al baño, se lavaron las manos. No se olviden de lavarse las manos, nos tenemos que cuidar mucho, no tocarse mucho la cara. Si estornudamos, hacerlo en el pliegue del codo. ¡Achú! Ahí va. Me encanta hacer el elefante. El elefante. Bueno, y ahora, Maga, vamos a arrancar con la clase de práctica de lenguaje. Esta semana que estamos hablando de las plantas fantásticas que pueden aparecer en las historias. Así es, muy bien. Muy bien. Escuchamos? Antes de empezar con la clase de prácticas del lenguaje y leer el cuento que vamos a conocer hoy de plantas y eso, quería contarle a los chicos, a las chicas en casa y también que los adultos que los acompañen tengan en cuenta algunas cosas de cómo aprendemos y cómo escribimos los chicos y las chicas en primer grado. Ajá. ¿Sí? Tenemos una plaquita para ir recordando que dice que los chicos en casa nos animamos a escribir, a veces solos y a veces nos ayudan. ¿Sí? Cuando los chicos y las chicas de primero están escribiendo, algunas veces escriben solos y otras veces necesitan un poquito de ayuda, copiar una palabra o que algún adulto los ayude, pero muchas veces también pueden escribir solos. También a veces no escriben con todas las letras los chicos de primero. Eso tienen que saberlo ustedes, chicos y chicas, que no escribimos como los grandes, porque no somos grandes y porque estamos en primer grado y estamos aprendiendo a escribir. Entonces, anímense a escribir, aunque sepan que no escriben igual que los grandes. Los chicos de primero a veces se saltean algunas letras, hay letras que no ponen, pero en esas escrituras hay mucho conocimiento. Entonces, y seguimos aprendiendo cada vez que escribimos. Entonces, hay que dejarnos escribir como nos sale, ¿sí? También a veces se nos cansa la mano. ¿Sí? Escribimos mucho y nos cansamos porque escribir lleva mucho trabajo, hay que pensar, copiar también lleva mucho esfuerzo, entonces nos tienen que dar un poquito de tiempo, ¿sí? También les queríamos decir que aprendemos mucho cuando otros nos leen, ¿sí? Los momentos de lectura, cuando leemos cuentos, son momentos en que estamos aprendiendo, ¿sí? Así que leer cuentos, leer historias es una manera de aprender a leer y a escribir también. Y por último, que leemos de maneras distintas, no leemos igual que los grandes, pero que sabemos leer cosas. Si ustedes nos dan pistas de qué tenemos que mirar, por ejemplo, si nos preguntan en un libro, ¿dónde está el nombre de la autora? ¿Dónde está el título del libro? Si nosotros sabemos qué buscar, podemos leer mejor y encontrar pistas en las letras y en las palabras, apoyándonos en las cosas que sabemos. Entonces, cada vez que trabajemos en prácticas del lenguaje, tengamos en cuenta cómo leemos y cómo escribimos los chicos y las chicas de primero. ¿Sí? Ahora sí podemos empezar. ¡Excelente! Muy bien. Bueno, se viene una historia, pero tenemos que prestar mucha atención porque esta historia que nos va a leer Nuria, después vamos a estar trabajando sobre qué contaba la historia, va a haber actividades que tienen que ver con lo que vamos a escuchar. ¿Y qué cuento nos vas a leer hoy, Nuria? La sombrera. ¿Y de quién Me voy a sentar. La sombrera lo escribió María Elena Walsh y está en este libro que ya leímos muchos cuentos de este libro. Leímos cuentos de ella y también escuchamos canciones. Sí, también. Exactamente. Leímos historia de un príncipe, princesa, el papá, el príncipe Kinoto Fukazuka, Murungato del zapato. Siempre te acordás todos los nombres. Son difíciles. Yo creo que Muy bien. Canción para bañar la luna, El pez de platino. Ah, qué lindo. Y bueno, vamos con el cuento. Muy bien, está en Cuentopos de Gulugú entonces y el cuento es La sombrera. Y es un cuento de una planta. Muy bien. Planta fantástica. Había una vez un árbol tan bueno, pero tan bueno, que además de sombra, daba sombreros. Este árbol se llamaba Sombrera y crecía en una esquina del bosque de Gulugú. La gente que vivía cerca acudía al árbol pacíficamente todas las primaveras, cortaban los sombreros con suavidad y los elegían sin pelearse. Esta gorra para ti, este bonete para mamá, esta galera para el de más allá, este birrete para mí. Pero un día llegó al bosque un comerciante muy rico y sin vergüenza, llamado Platini. Palmas arriba. Atropelló a todos los vecinos gritando: ¡Basta, basta! Todos estos sombreros son para mí. Me llevo el árbol a mi palacio. Oh. Todo el mundo vio con gran tristeza cómo el horrible Platini mandaba a sus sirvientes a que desenterraran el árbol. Los sirvientes lo desenterraron y lo acostaron sobre un lujoso automóvil de oro con perlitas. Una vez en el palacio, el señor Platini mandó a plantar la sombrera en su jardín.
El árbol crecía raquítico y de mala gana, cosa que enfurecía al horrible señor Platini. El señor esperaba que floreciera para poner una sombrerería y vender los sombreros carísimos, y con ese dinero comprarse 3 vacas, y luego venderlas, y con ese dinero comprarse un coche, y venderlo, y con ese dinero comprarse medio palacio más, y luego venderlo, y con ese dinero comprarse un montón de dinero y guardarlo. Por fin llegó la primavera y el árbol floreció de mala gana unos cuantos sombreros descoloridos. El señor quiso mandarlos a cortar inmediatamente, pero el viento, que se había enterado de toda la historia, se puso furioso. Y el viento dijo: yo siempre he sido amigo de los vecinos de Gulubú. No voy a permitir que les roben los sombreros así nomás. Y se puso a soplar como un condenado, arrancando todos los sombreros del árbol. El señor Platini y todos sus sirvientes salieron corriendo detrás de sus sombreros, pero nunca los pudieron alcanzar. Corrieron, corrieron y corrieron hasta llegar muy lejos del bosque de Gulubú y perderse en el desierto de Guilibí. Entonces los vecinos aprovecharon y se metieron en el jardín del señor Platini y volvieron a trasplantar a su querido árbol al bosque de Gulubú. El viento estaba muerto de risa y el árbol recobró pronto la salud. Cuando volvió a florecer, los vecinos cosecharon sus sombreros sin pelearse. Y el señor Platini se quedó solo y aburrido en el desierto, sin sombrerería, sin 3 vacas, sin coche, sin medio palacio y, lo que le daba más pena, sin un montón de dinero. Y sin sombrero. Y de esta manera se acaba el cuento de la sombrera. ¡Wow! Mirá vos. ¡Qué lindo! Un árbol de sombrero. Sí, Yo un quiero ese árbol. Qué lindo. Era parecido en cosas al cuento que leímos ayer de la planta de Bartolo. Es verdad, tiene personajes parecidos, ¿no? También hay una planta mágica, ¿no? Vamos a comparar un poquito estos 2 cuentos Bueno. acá en el pizarrón, ¿dale? Perfecto, vamos para el aula. Vamos. Muchas gracias. Ahí venimos. Muy bien. Nos sentamos, muy bien, muy bien. Y tenemos para compararlos algunas preguntas. Bueno. ¿Sí? Por ejemplo, ¿vamos con la primera? Sí. Sí. Bien. ¿Qué fruto? Acá tengo la planta de Bartolo que leímos ayer en este lado del pizarrón. Sí. Y que era de Laura de Betach, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Y de este lado del pizarrón tengo la sombrera de María Elena Walsh, Muy Que bien. leíste recién. que leímos recién. Perfecto. Bien. La primera pregunta es: ¿qué fruto daba este árbol mágico en cada cuento? Por ejemplo, en la planta de Bartolo. En la planta de Bartolo daba libros. Libros. Cuadernos. Ah, muy bien, cuadernos. Acá la tenemos, cuadernos. Lo ponemos en la planta de Bartolo. Entonces yo me lo imaginé. Me imagino el árbol y me lo imagino con libros. Porque pero uno se imagina, ¿no? pero Sí. cuadernos porque se podían dibujar. Exacto. Los libros eran para leer cuentos, leer. pero ese puede ser otro árbol que inventemos. A ver, en casa, digan en voz alta que nosotros escuchamos, ¿eh? Sí. ¿Qué fruto daba el árbol de la sombrera? ¿Qué fruto daba? Sombra. No, No. es parecida la palabra. Palabra. parecida. Es verdad. Sombreros. Sombreros. Bien, entonces el árbol de la sombrera, de la sombrera, Sombrera. daba sombreros. Muy bien. Qué Tenemos bueno esto de comparar cuentos que son parecidos. uno daba cuadernos, el otro daba sombreros. Sí. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ahí viene la pregunta, ¿eh? Mm. Y dice, ¿quiénes disfrutaban de los frutos del árbol? En el cuento que leímos recién era, bueno, la gente del pueblo, Los la vecinos. gente, los que estaban De ahí Bululú. de Bululú. Bululú. Los vecinos de Gulubú, en el cuento que leímos No me recién. sale la palabra. Gulubú. Gulubú. Gulubú, del bosque de Gulubú. Los vecinos disfrutaban de ponerse sombreros, se repartían sin pelearse los sombreros. Perfecto. Bien. Qué lindo. Los vecinos eran los que disfrutaban de los sombreros que daba el árbol. De Gulubú. Y en el cuento de Bartolo, ¿Este de Bartolo? Y ¿Quiénes? ahí. ¿Quiénes ¿quiénes usaban esos especialmente cuadernos usaban esos cuadernos? para estudiar y aprender? Que las mamás decían, ay, pero ya te terminaste otro cuaderno. Sí, ahí lo están diciendo, ¿eh? Muy bien, los chicos. Los chicos y las chicas, claro que sí. Bien, eran los que disfrutaban de los cuadernos de la planta de Bartolo. Ujú. Y ahí viene otra pregunta más para seguir pensando en este cuento. Y dice, ¿quién se quería quedar con el árbol en cada cuento? Ah, esos personajes, cuando vos leíste el cuento,
el personaje este que quería este árbol era bastante parecido, ¿no? Era Como- parecido al... Hasta me imaginé que otro tenía día. la misma, misma voz. Pero puede ser que no. Por ahí- tenía otra voz. ¡Quiero ese árbol! Bueno, a ver. ¿Cómo se llamaba el de este cuento que leímos recién? El señor que se quería llevar el árbol. Era Que se lo parecido- llevó, no solo que se lo quería llevar. Se lo arrancó, llevó. lo arrancó en un auto con perlita. En un auto de oro. Con perlita. Se llamaba- Tenía algo, era la palabra parecida a plata. Bien, este personaje tenía algo en el nombre parecido a lo que él quería. Platini. Platini, el señor Platini. Señor El Platini. señor Platini. Este va de este lado. Quiero ese árbol. Era el que se quería quedar con el árbol. Y en el cuento de ayer, ¿quién se quería quedar con el árbol? Era un vendedor. Era un vendedor que ¿verdad? vendía ¿qué? Cuadernos. 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 El vendedor de cuadernos. Muy bien. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, ¿y quién logró? ¿Cómo es la próxima pregunta? Esperen que no me la acuerdo de memoria. Ahí Ah, está. ¿quién logra que los frutos del árbol vuelvan a ser de todos? A ver. Ah, ya sé. ¿Quién? En el cuento que leímos recién, el de la sombrera, pasó algo muy divertido. ¿Qué? El viento se puso furioso. Bien. Y sopló, sopló, sopló. El viento. Entonces. Ahí está. ¿Y en el. ¿Y en el otro? El otro. En otro aparecían un montón de personajes. Eran todos los chicos, inclusive animales. Bien, los conejitos. Sí, es Ah, verdad. el Que le bajaban los pajarito. pantalones. Bien. Entre todos. Entre Entre todos. todos. Entre Los animales y todos. los chicos y las chicas. Ahí está. Muy bien. Y en este el viento fue el que se puso furioso Sí. y arrancó el árbol. Pero entonces por eso pudo, gracias al viento, todos pudieron llevarse el árbol. Ah, entonces fue solo el viento. No, tuvo ayuda. ¿De quién? Después, De de todos, todos. los vecinos. De los vecinos. Entonces de todos. Pará, ¿lo cambio viento por todos? No, y ahora no sé qué hacer. Ay, no sabemos. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, entonces, pero todos Es con ayuda del viento. eran los chicos, Ah, con ayuda de los pajaritos, de... ¿Qué más? ¿Quiénes los bajaban pajaritos, los pantalones? conejitos y los conejitos chicos. y los chicos. Y los chicos. Y en este todos eran el viento El viento y los vecinos. y todos los vecinos. Los vecinos de Gulubú. Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta más? No, ¿no? No, muy bien. Bueno, ahora, ¿se acuerdan que el señor Platini quería llevarse este árbol para comprarse cosas, para hacer cosas? ¿Para qué era? Te quería comprar cosas. Sí. Ujú. Te quería medio palacio. A ver, esperen, tengo... Esperen que voy a vacas. correr En un esto. momento quería Bien, vacas, ahí las cierto. vamos poniendo. Esperen que hago lugar Quería, un sí, poquito. vos dijiste bien. Medio palacio, plata. más plata. Lo pongo acá. Después lo anotamos, el cuento que Se leímos quería hoy. comprar muchas cosas. Eso Pará. es lo que pasa. A ver, me dijiste Eso es medio... buenísimo, se quería comprar plata. Lo último que quería comprar plata. Eso es raro. A ver, quería medio palacio, me dijiste. Sí. Medio palacio. ¿Qué más se quería comprar? Unas vacas. Medio palacio más. Unas vacas. ¿Te acordás cuántas eran? 3. Bien. 3. Sí. Ah, 3 bien. vacas. 3 vacas. Un auto se quería comprar. auto. Un coche. Bien, Y también. un montón de plata. Y un montón de plata. Hay un coche y un montón de plata. Re bien, se acordaban de todo. Ahora pregunto. ¿En este orden lo decía en el cuento? Ahí vamos a tener que pedirle ayuda a los chicos y a las chicas. Ah. Que señalen en el pizarrón qué de estas cosas era primero. ¿Qué era lo primero? A ver, a ver, Nuria, si nos das Esperen que me permiso estoy corriendo para el otro lado que no tengo que Exacto. correrme. Bien, bien. Muy bien. Y ahí Ahí lo vamos está. a enfocar para que los chicos y las chicas puedan señalar. Se había comprado medio palacio, quería comprarse medio palacio más, 3 vacas, un coche, un montón de dinero. De eso estamos seguros. Lo que no estamos muy seguros es si lo dice en este ¿En orden. qué orden quería hacer esas compras? Ahí tenemos. Bien, a ¿y ver. cómo hacemos para recordar o resolver esta duda? Y por suerte podemos volver al libro. Tenemos el libro y podemos volver a esa parte del libro donde dice Enumera lo que se quiere comprar. donde dice lo que se quiere comprar. Bien, a ver, acá está. Sí. No era en el medio del libro, ¿vieron? Porque era cuando se llevaba el cuento. No Ah. era ni al final, ni el cuento, no, el árbol. No era ni al final ni al principio. Ah, ¿Vieron? Cuando lo empiezo a buscar, tengo que buscar como por la mitad. Dice, el señor esperaba que floreciera para poner una sombrerería ujú. y vender los sombreros carísimos y con ese dinero comprarse
¿Querés ir ordenando como lo digo acá, como lo Ay, dice me el libro? encanta. 3 vacas. Ah, 3 vacas va eso decía primero. primero. Entonces 3 saco vacas. 3 vacas y luego venderlas. 3 vacas. Primero. Y luego venderlas. Y con el dinero comprarse un coche. Oh, mira, estaba justo segundo. estaba, lo pongo un poquito bien, más bien. cerca. Pero Un yo coche. tenía un coche. Y venderlo. Ah, Este era para vender. Qué raro. Y con el Platini. dinero comprarse medio palacio más. Medio Lo palacio teníamos, más. sí, medio palacio en más. tercer lugar, Y luego venderlo. Y con el dinero comprarse un montón de dinero. un montón de Y luego- dinero. Lo Y acercaba. luego, ¿qué quería hacer con ese dinero? guardarlo. Guardarlo. Sí. Qué extraño, ¿no? Comprar dinero para guardarlo. Bueno, puede ser que quiera ahorrar para comprarse algo más adelante. Pero ya se había comprado todo lo Todo que lo quería. que quería. Es verdad, me parece que uno cuando tiene ese dinero, Platini por ahí podía tenerlo para comprar lo necesario, lo que él necesitaba. Claro, porque cada cosa que quería la vendía solamente para tener plata. Tener Yo creo más que era y muy más egoísta, dinero. que se quería quedar con toda la plata Sí. él. me Claro, parece, porque ¿no? es como al revés, ¿no? Uno de golpe puede juntar un poco de plata y ahorrarla y no gastarla, pero para comprarse algo que desea mucho y que, bueno, de golpe no se lo puede comprar enseguida, lo Ujú. tiene que juntar un poquito, ¿sí? Sí. Pero después te compras algo, porque para guardarla por guardarla, Sí. ¿no? Bueno, Bien. ¿cuántas cosas? ¿Cuántas ¿Hay alguna cosas? actividad para Tenemos hacer? una actividad para hacer hoy que ya se las dijimos ayer, pero se las repetimos porque seguimos trabajando con lo mismo, que es hacer una planta de lo que ustedes quieran. Esta era de sombreros. Maga había propuesto hacer una con plantar gomas de borrar y de hacer el dibujo de esa planta que da gomas de borrar. Sí. Emi había propuesto ¿cuál? Helado de frutilla, Ay, para que le pregunté. Helado de frutilla, Yo estaba haciendo de cuenta que Emi no se acordaba. Yo no me acordaba y cometí el error de preguntarle de qué quería hacer la planta. Ahí tenemos en pantalla la Helado de actividad. frutilla, Y bueno, entonces ahí le ponen el nombre a la planta. Perfecto. Y nos la comparten a @canal paca paca, @seguimos educando. Queremos conocer qué plantas se les ocurren. Yo voy a yo lo hacer una de tengo. escarapelas. Iba a Me agarrar, gusta, ¿eh? me Voy a gusta. hacer una escarapelera. Yo le tengo que poner nombre a mi planta de gomas de borrar, lo voy a pensar. Iba a traer, pero no lo tengo acá conmigo, el cofre de palabras. Mañana guardamos la palabra que vos quieras de hoy. Y ¿querés? para hacerles acordar a los chicos y a las chicas en casa que mañana vamos a utilizar el cofre de palabras, así que ténganlo preparado porque lo vamos a usar. Nos vamos entonces a un recreo. ¿Qué número de recreo es? ¿El 2? ¿El 3? El 2, es el segundo recreo. Nos vamos entonces viendo unos videitos de Limericks. La pava. La pava. Si cualquier día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor. La foca es loca. Una pava con fama de letrada fue a decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada.